realmente gracias, Señor, de una forma genuina, no de una forma, Señor, habitual. De verdad te agradecemos por lo bueno que ha sido a lo largo de este año, Señor. Gracias porque qué mejor forma de terminar el año que estando dándote las gracias en tu casa, Señor, reunidos como congregación. Te pedimos, Padre, que puedas bendecir este tiempo, Señor, que de principio a fin tú seas el centro. Bendice la palabra, Señor, está preparada esta noche para escucharla, Señor, para poder atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu fidelidad a lo largo de este año, Señor, porque hasta aquí tu presencia nos ha sostenido, Señor. Gracias de verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra de las verdades maravillosas que recordamos es el maravilloso amor de Dios, que Él dio la vida por nosotros, por nuestra salvación. Cantamos juntos. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién me puede sostener? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, iglesia. En esto conocemos el amor. Sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, más por nosotros. En esto conocemos el amor.
leerle rapidito un texto que se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 19. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Una verdad extremadamente maravillosa es saber que esa gracia fue inmerecida. Y esta alabanza es bastante cortita, pero habla precisamente de esto que acabamos de leer, que por la transgresión de uno fuimos constituidos pecadores, pero por Jesús ahora somos justos delante de Él, porque donde abundó el pecado, sobreabundó esta maravillosa gracia. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Qué maravilloso saber que podemos confiar en esa gracia. ¿Qué le parece si alzamos nuestras voces una vez más y decimos: donde abundó el pecado fue mayor su amor? Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios.
maravilloso poder reconocer esa verdad. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Qué bueno poder haber exaltado juntos a nuestro Señor. Vamos a dejar el tiempo en esta noche al pastor con la palabra de nuestro Dios. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Colosenses, carta a Colosenses capítulo 1. Del versículo 3 hasta el versículo 8. Le hemos titulado el sermón de esta noche, Razones para agradecer. Razones para agradecer. Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Y leemos la palabra del Señor tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de venir aquí delante de su presencia, Padre, y poder exponer las Escrituras, Señor. Oro para que sea su Espíritu Santo el que convenza de pecado, el que consuele, el que confronte a cada uno de los que estamos acá, y que podamos aprender más de las Escrituras, y no solamente aprender, Señor, sino también poner por práctica lo que hemos aprendido, Señor. Oro, Señor, por aquellos que en este momento están pasando por muchas dificultades, para que ellos entiendan, Señor, que hay muchas cosas por las cuales debemos de agradecerte a ti, Señor. Muchísimas razones por las cuales te agradecemos, y es tu salvación una de ellas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Nos encontramos en el fin del año, un tiempo en el cual reflexionamos acerca de todo lo que nos ha acontecido en este año 2021. Momentos difíciles, noticias inesperadas, enfermedades, buenas o malas decisiones, oraciones respondidas, sufrimientos, situaciones que Dios ha ocupado para poder cada día transformarnos en nuestras vidas. Y si yo en esta noche tuviera que preguntarle a usted, ¿qué fue lo que usted aprendió de las Escrituras en este año 2021? ¿Qué me respondería usted, amado hermano? ¿O cuáles son las cosas por las cuales usted está agradecido o agradecida con Dios en este año? ¿Qué me respondería usted? Probablemente muchos pueden decir: pastor, pero es que en este año a mí he pasado desempleado, ¿ok? Pero, ¿qué has aprendido? ¿Cómo has crecido en este año? A través de las Escrituras. ¿Qué conceptos de las Escrituras has aprendido a carne propia? Que las tenías ahí como un conocimiento, y vamos a ver una carta muy preciosa, que es la carta de Colosenses, pero está bien, está ahí el conocimiento, pero el Señor en su soberanía, Él ocupó muchas cosas para hacerte entender ese concepto en tu vida. Aprender qué es la soberanía de Dios en carne propia. Aprender qué es la santidad de Dios en carne propia.
aprender acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué aprendizaje has tenido en este año? Y en este día vamos a estudiar un poco acerca de la carta a los Colosenses. Y es curioso porque esta carta a los Colosenses, hermano, fue escrita en el año 60 a 63 después de Cristo por el apóstol Pablo. Aquel apóstol que fue ocupado, utilizado por Dios para predicar a los gentiles, para hacer esa ardua labor misionera. Y es curioso porque esta carta fue escrita a una iglesia que no fue fundada por él. Y él estaba preso en ese momento en Roma, y eso lo puede ver usted en Hechos, capítulo 28, del versículo 16 al 31. Habla acerca de cuando Pablo está preso en Roma. Y estando preso en Roma, llega un consiervo que lo trata como un consiervo amado, un ministro del evangelio, su gran amigo y consiervo Epafras. Entonces llega Epafras. Epafras fue el fundador, y se cree que fue el fundador en la iglesia de Colosas. Y Epafras es bien curioso porque él escuchó el evangelio a través de la predicación del apóstol Pablo estando en Éfeso. Y él estaba sentado escuchando la predicación. Dios abrió el entendimiento, Dios abrió su corazón, lo hizo nacer de nuevo. Y él regresó a su casa, que era Colosas, y empezó a enseñar el evangelio. Empezó a enseñar todas esas verdades bíblicas que él había aprendido de Pablo en Éfeso. Y a raíz de esa enseñanza es que empezó a crecer la iglesia y se formó la iglesia de Colosas. Luego, después de haber pasado un tiempo prudencial, la iglesia de Colosas estaba siendo asediada por falsas enseñanzas, falsos maestros, que usted lo puede ver a lo largo de la carta a los Colosenses, capítulo 1 y capítulo 2 habla acerca de la teología, y ya vamos a hablar acerca de la supremacía de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Y luego en el capítulo 3 y 4 de la carta a los Colosenses habla acerca de la practicidad. Eso es algo muy peculiar en los escritos de Pablo. Siempre hay una parte doctrinal y luego viene la parte práctica. Y eso lo puede ver usted en las cartas de él. Entonces, había un problema, había falsas enseñanzas, había falsos maestros que en ese tiempo estaban enseñando que la obra de Cristo no era suficiente para alcanzar la salvación. Estaban enseñando a la iglesia de Colosas, a los feligreses, a los miembros, a los cristianos, le estaban diciendo que ellos tenían que hacer algo más para ser salvos, que no era suficiente la obra de Cristo. Necesitaba hacer obras, necesitaban guardar rituales, ceremonias, practicar la circuncisión. Por eso habla acerca del legalismo. Pero también existía un gran problema y era el gnosticismo, que en ese entonces era algo nuevo, no era algo que se conocía todavía. Y Epafras, al ver ese problema que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas, preocupado, viajó de Colosas hasta Roma, donde estaba preso Pablo, para buscar ayuda acerca de cómo abordar este problema en la iglesia de Colosas. Y es a través de ese viaje que hace Epafras a donde que Pablo responde y escribe la carta a los Colosenses. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar acerca de tres razones por las cuales usted y yo debemos de estar agradecidos con Dios. Y lo vamos a hacer a través del estudio de esta carta a Colosenses. Mire el versículo 3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la primera razón por la cual usted y yo debemos de estar agradecidos con Dios es precisamente por cómo inicia esa carta. Dice: damos gracias a Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera razón es que es nuestro Señor Jesucristo. Y Dios es nuestro Padre. Esa es una razón por la cual nosotros debemos de estar agradecidos continuamente con el Señor. Y fíjense que cuando Pablo empieza a escribir y empieza a abordar este tema acerca de la suficiencia de Cristo, hay un autor, hay un teólogo que habla un poco acerca de qué era el gnosticismo, y lo quiero exponer para que usted me entienda un poquito más. ¿Qué era lo que sostenía el gnosticismo? El gnosticismo decía lo siguiente: que Dios es bueno, pero la materia es mala, que Jesucristo era meramente una serie de emanaciones descendiendo de Dios y siendo menos que Dios. Y esta creencia lo que buscaba era negar la humanidad de Cristo. Y los gnósticos sostenían que había un conocimiento, había un secreto más profundo que estaba por encima de las escrituras y que era necesario ser iluminado para poder tener ese conocimiento y ser salvos. Entonces imagínense, esa herejía estaba asediando la iglesia de Colosas y le estaban diciendo: no, Cristo no es suficiente, hermanos. Imagínense la preocupación de Epafras. Y lo que me llama mucho la atención, que el apóstol Pablo, cuando inicia esta carta a Colosenses, hermano, había un problema, había una situación, y Pablo no viene con el sablazo a decir: herejes, se van a ir al infierno todos. Si ustedes niegan la deidad, niegan la humanidad de Cristo, niegan la persona de Cristo, están negando el evangelio por completo. Mire cómo inicia Pablo la carta. Inicia con una oración, y la oración dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Pablo inicia la carta agradeciendo a Dios, orando por los hermanos de la iglesia de Colosa, una iglesia que no fue fundada por él, y probablemente él no conocía a los hermanos de Colosas, pero inició orando y dándole gracias a Dios. Y todo este versículo 3 hasta el versículo 8 habla acerca de las razones por las cuales Pablo agradece a Dios por la iglesia de Colosas y le da gracias al Señor. Y a partir del versículo 9 es que empieza a hablar acerca de por qué de esa oración. Pero ahorita está agradeciendo al Señor. Y es curioso, hermano, de que viene Pablo y lo que él quiere dejar sentado desde el inicio al final en esta carta a Colosenses era lo que yo le había mencionado anteriormente: la suficiencia de Cristo. Estaba escuchando una predicación y me gustó mucho cómo lo manejó el predicador, que él decía de que el énfasis de la carta a Colosenses se puede explicar, se puede exponer en dos ecuaciones. La primera de ellas es: Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. Y la segunda de ellas es: todo menos Cristo es igual a nada. A través de las páginas de la carta a los Colosenses, Pablo hace mucho énfasis en que está agradecido con Dios, y es que estamos suficientes, somos suficientes en Cristo, estamos completos en Él. Por eso usted puede ver cómo el apóstol Pablo habla acerca de estar completos en Cristo. Y lo vamos a ver más adelante. En Cristo nosotros no necesitamos nada más, hermanos. Y quisiera a través de esta predicación que usted entienda, al igual como yo he entendido un poquito, porque yo antes pensaba, hermano, acerca de que yo tenía que hacer algo para agradar más al Señor. Y creo que todos hemos pasado por eso alguna vez. Pero es curioso cómo en esta carta a Colosenses uno se da cuenta que a todo lo hizo Cristo Jesús. Y nosotros estamos, como dice Colosenses,
escondidos en Él. Vamos a continuar. Vemos una oración constante, y antes de ir y pegar el sablazo, Pablo habla acerca de esa oración. Y en esa oración constante por los colosenses surge una gratitud espontánea por sus hermanos desconocidos para él de vista, pero amados en Jesucristo. Pablo, a pesar de los errores humanos de los hermanos, ve buenas cualidades. Y en particular, él ve la maravillosa gracia de Dios obrando en ellos. Qué enseñanza, qué lección esta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros descuidamos eso. Descuidamos esa parte a la hora de corregir a un hermano, a la hora de confrontar a algún hermano. No podemos discernir, no podemos ver cómo Dios está obrando en la vida de él, cómo Dios está transformando la vida de él. Y es por gracia, es por misericordia. Y eso es algo que Pablo saca como primer punto en su oración. En medio de esa oración, él le da gracias a Dios por cómo Dios está obrando en la vida de los hermanos que él no conoce, pero los ama por Cristo. Y es curioso porque dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración es ofrecida al Padre de nuestro Señor, y es Señor porque Él, Jesucristo, compró con su sangre a su pueblo. Él es el Hijo por naturaleza y nosotros somos hijos por adopción. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 versículo 30 afirmó: yo y el Padre uno somos. Llamar a Dios Padre tiene un propósito eminentemente práctico, como lo sostiene William Hendrickson, que dice lo siguiente, y se lo voy a compartir. Dice: en su capacidad en su capacidad de Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. A través de Cristo toda bendición espiritual desciende hasta nosotros del Padre. Nótese también esa hermosa palabra que está llena de una fe que logra tomar posesión de su objeto. Me refiero a la palabra nuestro. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, en el sentido más sublime y consolador, Él es nuestro Padre. ¿Qué razón más poderosa para dar gracias? Y eso puede ver usted más adelante. Miren el capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Versículo 15, versículo 16. Son como joyas preciosas de esta carta colosense, que habla acerca de la supremacía de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y luego habla en el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nuestro Padre. ¿Y por qué nosotros podemos decir nuestro Padre? ¿Por qué podemos decir nuestro Señor Jesucristo? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y es algo con lo que nosotros constantemente tenemos que estar agradecidos con el Señor. Y como parte de su obra en nosotros, podemos creer en Él, podemos amar a los hermanos y poder tener una esperanza guardada en los cielos. Y esa es la segunda razón por la cual nosotros tenemos que estar agradecidos. Eso algunos teólogos lo manejan como la tríada, que muchas veces lo ocupa Pablo en sus escritos, en sus cartas. Él siempre habla acerca del amor con la fe y con la esperanza.
Y es en el versículo 4 habla y dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, ahí dice la palabra fe, de ahí dice, y del amor que tenéis a todos los santos, habla acerca del amor. Y el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Fe, amor y esperanza. Pablo está convencido de la obra que Cristo, que la obra que Dios, por su gracia, está haciendo evidente en la vida de los colosenses. Y él dice, hermanos, yo no los conozco, pero sí he oído de su fe. He escuchado del amor que ustedes tienen por los demás santos, por los demás hermanos en Cristo, a causa de la esperanza guardada en los cielos. Pero es evidente la fe, el amor que practicaba en la iglesia de Colosas. Era algo evidente y por eso lo destaca Pablo y le da gracias a Dios por la obra que está haciendo en Colosas. Por eso es que él dice que él había escuchado, había oído de la fe que los colosenses tienen en Cristo Jesús, él y Timoteo. Y en otras palabras, cuando él está hablando acerca de la fe, él está diciendo, hemos escuchado de su permanente confianza y su entrega personal en Cristo Jesús, el Salvador. Y luego empieza a asociar la fe con el amor con la esperanza. Y en primer lugar vamos a abordar acerca de la fe. La fe, hermanos, que habla acerca de la carta de los Colosenses, no es simplemente una creencia en Jesucristo, ni tampoco es una fe estática, ni una fe que radica en el intelecto solamente, ni que cree en un Dios que gobierna solamente. No es eso solamente la fe. No es que somos salvos por tener fe. El punto aquí es el objeto de la fe. Y el objeto es Jesucristo. Nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo. Y la clave ahí es Cristo. Y la pregunta es, ¿en qué debo de creer entonces? Cuando estaba haciendo este sermón, solo se me vino a la luz una historia que había leído de un evangelista muy famoso que se llama, de apellido Whitfield, y que dice ahí, la historia cuenta, ¿verdad? Lo narra de que cuando él estaba testificándole a un hombre acerca de lo que creía, viene Whitfield y le pregunta, ¿qué es lo que usted cree? Le dice. Viene el hombre y le contestó, bueno, yo creo lo que mi iglesia cree, dice. Ah, ok, dice Whitfield. ¿Y qué cree su iglesia? Le dice. Viene el hombre y le responde, lo que yo creo, eso cree mi iglesia. Ah, ok, dice. Y de manera intrépida Whitfield volvió a intentar, ¿y qué creen ambos? Y el hombre le contesta, pues creemos en lo mismo. Y muchas veces nosotros somos evasivos a la hora de cuando les preguntamos acerca de lo que creemos. No podemos definir en lo que nosotros creemos. Respondemos de esa forma, pero la fe que salva, involucra conocimiento, involucra consentimiento e involucra confianza. Creo que este tema ya se había abordado anteriormente en otras predicaciones, pero el primer punto de la fe que salva es que tiene que tener un conocimiento, hermano. Y ese conocimiento tiene su fundamento seguro y sólido en el conocimiento de la verdad divinamente revelada.
Así como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 10, dice, así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y es por medio de las Escrituras que conocemos el mensaje del Evangelio. Entonces, hay un conocimiento, sí, hermano, porque el medio que Dios ha utilizado y que Él ha diseñado para alcanzar la salvación de los hombres es la predicación de su palabra, es el Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de que las personas tienen que conocer la situación pecaminosa en la que se encuentra, el hecho de que ellos son pecadores, el hecho que hay un Dios santo que está airado por causa de su pecado, el hecho que existe un infierno también, y el hecho que existe un Salvador que su nombre es Jesucristo. Entonces, usted puede ver todo lo que conlleva el Evangelio. Hay un conocimiento en la persona de Cristo, en la obra de Cristo. Pero ok, tenemos el conocimiento, pero también, hermanos, tiene que haber un consentimiento, porque no solo es suficiente que se tenga el conocimiento para la fe que salva. Y conocemos el caso de muchas personas que conocen muy bien la Biblia. Les pone a cabalidad lo que es el Evangelio, con versículos de la Biblia. Manejan las Escrituras, son eruditos increíblemente. Conocen las verdades del Evangelio, que Dios es santo, del pecado, la culpabilidad del hombre, la obra de Cristo, pero no se arrepienten, pero no confían en Él. La fe no solo conoce la verdad, sino que acepta la verdad como lo ha revelado las Escrituras. Abrazamos esa verdad. Estamos convencidos de esa verdad. Pero no solo basta con el conocer, no solo basta con el tener el consentimiento, porque la Biblia también nos habla, y usted puede ir, por ejemplo, a Hebreos 11, y usted puede ver que los personajes que describe Hebreos capítulo 11, hermano, existe algo más que conocimiento, algo más que una aceptación de la verdad. Santiago nos habla de que los demonios conocen y creen, en Santiago capítulo 2, versículo 19. Pero eso no es la fe que salva. La fe que salva inicia en el conocimiento, y hablamos acerca del Evangelio. Hay un convencimiento, pero no se detiene hasta alcanzar la confianza en Cristo para la salvación personal. La confianza. Y cuando estaba estudiando este sermón, preparándolo, encontré una frase que dijo Murray acerca de la fe que salva, que se los quiero compartir, y dice: la fe es el conocimiento que se toma en convicción, y convicción que se torna en confianza. Es imposible para la fe llegar a las puertas de la entrega a Cristo y detenerse. La fe logra su cometido de transferir la confianza que tenemos en nosotros mismos y en todos los recursos humanos a la confianza de obtener salvación solo por medio de Cristo. Es recibir de Él y luego experimentar una confianza plena. Eso es fe. Tener el conocimiento, aceptar esa verdad y confiar en Dios en todo eso. Y lo que me llamó la atención de esa frase que les acabo de leer es que dice que quitamos cualquier confianza de las cosas de este mundo y de la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos, y empezamos a confiar en Cristo para la salvación nuestra. En otras palabras, concluimos que la fe es apoyarse por completo en Cristo. Es una fe que se mueve, se desarrolla y crece en nuestro Señor Jesucristo. Eso es fe.
Durante este año, hermano, yo creo que muchos de los que estamos acá hemos pasado por muchas situaciones en nuestras vidas. Enfermedades, pérdidas de seres queridos, decisiones que hemos tomado. Que Dios en su soberanía, Él nos va ahorillando a nosotros para que nosotros empecemos a desprender todo esa confianza que tenemos en nosotros mismos, en nuestras posibilidades, en el hecho que nosotros tenemos el control de las cosas, en el hecho que queremos tener hasta el control de cómo van a responder todas las cosas también. Y Dios en su soberanía nos va a nosotros enseñando qué es la soberanía de Dios, qué es confiar en el Señor, qué es confiar y decir y creer verdaderamente y abrazar ese concepto de la soberanía de Dios, del hecho de que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Y Dios nos ha llevado hasta la pared. A ese punto que nosotros en nuestra humanidad decimos: Señor, aquí yo no puedo. Aquí solo tú, Señor. Ayúdame, Padre. Ya no puedo más. Pero esa confianza no es una confianza ciega, hermano, sino es una confianza basada en lo que usted conoce acerca de la persona de Dios, de Jesucristo. Y ese es el punto que quiere resaltar Pablo acá. En segundo lugar, Pablo dice de que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Habla acerca de la fe, pero esta fe, hermano, obra a través del amor. Como dice en Gálatas capítulo 5, versículo 6, y por medio de Cristo nosotros somos transformados y nos lleva a la íntima comunión entre los hermanos. Esa fe va a obrar a través del amor y se va a manifestar en el amor fraternal que hay en la iglesia, hermano. Por eso me encanta congregarme en iglesias bíblicas, hermano. No porque sean perfectas, porque no lo son, sino porque hay algo diferente. No solo es teología, sino también hay un amor entre hermanos genuino. Usted, ni en el más loco de sus sueños, usted hubiera pensado que el hermano que está a la par ahorita iba a ser su hermano en la fe y que se iba a estar congregando con usted en esta iglesia. Y Dios muchas veces ocupa a los hermanitos para ayudarnos en este proceso, en este camino. El amor fraternal. Como sostiene Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 22, que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese amor fraternal, hermanos, es algo que es originado por Dios a través del nuevo nacimiento. Porque nosotros podemos decir: Él es mi hermano en Cristo, por eso es mi hermano en Cristo. Porque fue Jesucristo el que compró y rescató, restauró, salvó a mi hermano. Y Pedro, cuando habla acerca de ese amor fraternal no fingido, habla acerca del resultado de esta conversión, y el resultado de esa conversión es un amor sincero hacia los hermanos. Y lo acompaña Pedro con un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Amaos los unos a los otros. O sea que en otras palabras, Pedro está diciendo: trabajen para mantener y hacer crecer este amor. Porque es un amor sincero, es un amor genuino.
Y si usted alguna vez tiene tiempo para leer la primera carta de Pedro, Pedro le empieza a decir: desechen todas esas malicias, desechen la hipocresía, y empieza a hablar de todos aquellos pecados que van en contra de ese amor fraternal que estaba desarrollando él. Y él le estaba dando una indicación a los hermanos que estaban siendo perseguidos. Les dice: desechen todo eso. Aprendan del amor fraternal, trabajen para mantener y hacer crecer este amor. Debemos de tener un amor genuino por mis hermanos en la fe. Y es precioso ver este amor en la iglesia de Cristo, porque este amor solo se puede dar a través de un correcto conocimiento de las Escrituras. Es imposible, hermano, amar la verdad y aborrecer a los hermanos. El mismo Señor Jesucristo lo describe como uno de los distintivos de sus discípulos. Un mandamiento os nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Es por eso que Pablo viene y destaca esta característica en la iglesia de Colosas. Y les dice: he oído de la fe y he oído también del amor que ustedes tienen con los santos. Esa hermandad, hermano, a mí, hace unas semanas tuvimos la oportunidad, se dieron cuenta por el grupo de la iglesia, que falleció la mamá de nuestro hermano Ángel. Y pusieron en el grupo de la iglesia que era hasta Coatepeque la vela. Y sinceramente a mí me sorprendió ver que íbamos casi como 15 personas, íbamos a Coatepeque a las 10 de la noche, hermano, a una vela por el hermano. Para algunas personas puede ser una locura ir a esa hora hasta Coatepeque. Pero sé que muchos de los que fuimos allá, la mayoría, cuando se dieron cuenta de esa noticia, el deseo de cada uno de ellos era estar al lado del hermano, poder acompañarlo en ese momento, poder consolarlo a través de las Escrituras y decirle: es parte de la soberanía de Dios, pero Dios tiene el control de todo, hermano. Llorar con los que lloran, gozar con los que gozan, tener empatía con el hermano. No para que los vean, hermano, no, de ninguna manera, sino empezar a practicar ese amor fraternal. Salir de esa comodidad, hermano, que es algo muy curioso, una característica. Hace poco estaba hablando con un hermano de aquí de la iglesia, que fuimos a desayunar, y estábamos hablando acerca de eso, que las personas, ellos hasta donde llegue su comodidad, hasta ahí llegan ellos con su ayuda. Pero ya cuando tienen que sacrificar algo, ya no les gusta, apartan. Hay que quitarnos esa idea de la comodidad, hermano. Hay que tener un amor sacrificial por el hermano en Cristo. Hay que ir y buscar. A veces le va a tocar a usted alguna vez que un hermano, una hermanita en Cristo le va a estar hablando a las 10, 11 de la noche porque está preocupada por una situación y está necesitada de hablar con alguien. Y usted le va a tocar ir a buscar a esa persona. No es algo que solo a los pastores nos compete realizarlo. Van a haber personas que le van a hablar a usted para que usted lo vaya a buscar y poder usted, a través de las Escrituras, consolarlo, exhortarle. Pero hay que salir de esa comodidad.
hay que aprender a ser más genuinos y más sacrificados a la hora de servir a los otros. Continuando, hablamos acerca de la fe, hablamos acerca del amor que tenéis a todos los santos. Y en tercer lugar viene el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 5, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en vosotros. Fe, amor y esperanza. Si bien el amor brota de la fe, es sostenido por la esperanza. La esperanza lo anima, la esperanza le da vida. La esperanza hace que se revitalice y le da un aspecto de eternidad. Y es curioso de que sin esta esperanza el mundo está vacío de significado y de propósito, y solo esta ayuda, solo la esperanza nos ayuda a amar a los demás. Por eso usted puede ver en los escritos de Pablo cómo hace énfasis en esa esperanza. En Pedro le toca hablar acerca de una esperanza viva, y la esperanza cristiana, hermano, no es un mero deseo cristiano, es más bien un anhelo ferviente, una expectación confiada y una espera paciente del cumplimiento de las promesas de Dios, una certeza totalmente cristocéntrica de que estas promesas realmente se realizarán. Esa es la esperanza en las promesas de Dios, hermano. Y esta esperanza es viva y también tiene un proceso santificador en la vida del creyente. Y por ese motivo, Pablo agradece a Dios por la vida de Colosenses. Y en tercer lugar, la tercera razón que Pablo habla es acerca del Evangelio. Mire el versículo 5, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En primer lugar, dice Pablo, la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Algo que hay que destacar de esto es que nos enfatiza que el Evangelio debe ser predicado por la iglesia. Porque Pablo da por sentado que un ejemplo del alcance de la predicación verdadera del Evangelio son ellos mismos. Pablo les está diciendo a los colosenses: hermanos, ese Evangelio que ustedes escucharon, ustedes son un ejemplo, un testimonio viviente del poder del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque yo no fui el que fui a predicar a ustedes, sino que fue Epafras, que escuchando sermones, Dios en su gracia y misericordia lo convirtió, y él llegó a Colosas a enseñarles el Evangelio que había predicado. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Colosas: este Evangelio con el cual se han sido ustedes enseñados, no necesitan añadirle nada. Ustedes no necesitan añadirle obras, necesitan añadirle un conocimiento superior al que está en las Escrituras. No necesitan añadirle nada, porque no pueden entender que a través de esa predicación del Evangelio, ustedes y yo hemos sido transformados y hemos nacido de nuevo. Y lo precioso de este Evangelio, como dicen en Romanos capítulo 1, versículo 16, es poder de Dios para salvación. Cada día el Evangelio está alcanzando más y más personas. Las buenas nuevas de salvación se está siendo predicada por más y más pastores, más y más misioneros, más y más evangelistas. Están hablando acerca del Evangelio. Y hay algo que tenemos que tener muy claro, hermano.
Muchas veces nosotros pensamos que el evangelio solo lo podemos utilizar al inicio para la conversión, ok, sí. Pero el evangelio es el fundamento de nuestra vida, hermano. Y es algo con el cual nosotros todos los días debemos de estar refrescando, memorizando, entendiendo, conociendo más acerca del evangelio, porque nos vamos a dar cuenta cuán miserables somos y cuán grande es nuestro Dios. El evangelio no solo es en el inicio, hermano. Es durante toda nuestra vida cristiana que nosotros debemos de entender y conocer y entender y conocer y entender y conocer el evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Y es curioso que dice en el versículo 5, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Está hablando acerca del avance del evangelio, hermano. Cada día más el evangelio sigue avanzando. Las personas se están convirtiendo para la honra y gloria de nuestro Dios. Está fructificando, está creciendo, pero ese crecimiento y esa conversión es producto del poder y la gracia de Dios. Pero lo más curioso de este versículo 6 es que dice, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Mire qué interesante. Desde el día que nosotros hemos nacido de nuevo por el evangelio, desde ese día, dice, desde el primer día en el versículo 6, desde el primer día crece también en vosotros. O sea, el evangelio no solo sigue expandiéndose en todo el mundo, sino también en nosotros mismos está creciendo, está creciendo, está creciendo y nos está transformando cada día, cada día, cada día. Y es precioso que esa transformación es la obra santificadora del Espíritu en nuestros corazones. Por eso está agradeciendo en este momento Pablo por la obra que está continuamente realizando en nosotros. Y no es que nosotros necesitamos hacer algo más para estar completos, sino que Pablo empieza a desarrollar toda esta carta atacando la herejía del gnosticismo. Mire, por ejemplo, vámonos a rápidamente capítulo 1, versículo 27. Mire lo que dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire el versículo 28 al final, a fin de presentar, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Capítulo 2, versículo 2 dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Capítulo 2, versículo 10, y vosotros estáis completos en él. Capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Pablo continuamente en esta carta le estaba enseñando una gran verdad que nosotros tenemos que también aprender. Y es que Cristo es suficiente, hermano. Cristo es suficiente. No necesitamos nada más para completar la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El evangelio es algo que debemos de aprender a meditar en él, practicarlo
todos los días de nuestra vida. Es algo que tiene que estar muy bien representado en cada área de nuestra vida. Matrimonios, la crianza de los hijos, relaciones personales. Por ejemplo, con la crianza de los hijos. Imagínense aquel padre, bueno, yo ahorita, gracias a Dios, tengo un hijo, un año ya de estar ahí experimentando qué es ser padre. Y no sé con quién estaba hablando y estaba diciendo, miren, uno como papá, uno desarrolla paciencia, hermano. Y si algo que he aprendido con mi hijo es a tener paciencia. Mire, chiquito está, un año, acaba de cumplir en octubre. Pero ya hace berrinche, fíjese. Yo no sé ustedes o si solo es el mío el que es así, pero cuando hace berrinche se hace para atrás, pa. Bueno, ya confirmé con una hermana que también a ella le pasó lo mismo. Me dijo, mire, pastor, yo lo que hacía es que le ponía una almohada en la parte de atrás para que si caía, por lo menos en la almohada cae. Bueno, no solo soy yo, no solo mi hijo es loco. Pero pequeño, y quiere hacer las cosas a su manera. Ya no es hora de jugar, agarra el juguete y quiere seguir jugando. Ya es hora de dormir, y no quiere dormir, quiere seguir jugando. Es hora de comer, agarra todas las cosas y las avienta. Yo solo me pongo a pensar ya cuando tenga 7, 8, 9, 10 años y que pueda hablar y que me empiece a argumentar todo, de que no, y por qué no tiene que ser, y que empiece a memorizarte los versículos de la Biblia para empezar a... Entonces, ¿cómo puedo aplicar el evangelio en la crianza de mis hijos? Porque en ese momento de frustración, cuando los hijos no son obedientes y quieren hacer las cosas a su manera, debo de recordarme, yo también, que yo era igual antes, que yo estaba en un estado de perdición, haciendo las cosas a mi manera, en contra de Dios, rebelándome en contra de mi Señor. Y si yo empiezo a ver a mi hijo como una persona perdida en sus delitos y pecados, voy a mostrar más gracia a él, para poder presentarle el evangelio continuamente. Y a través del carácter modelarle que es tener un carácter bíblico como padre. Y si Dios tiene misericordia de él, puede ser alcanzado a ser salvo. Eso es aplicar el evangelio en la crianza de los padres. Y lo mismo es en el matrimonio, hermano. Porque a veces nosotros pensamos que somos merecedores de algo. Pensamos que tenemos la razón en todo. Pensamos que nosotros estamos puros, santos y podemos señalar todo. Y nos olvidamos de nuestro estado de perdición y que todo lo que nosotros somos es por la gracia de Dios. Si nosotros aplicáramos el evangelio en nuestro matrimonio fuera diferente, hermano. Nuestro hogar fuera diferente, no fuera una batalla campal cada vez que en la noche a ver quién tiene la razón, peleándose uno con otro como perros y gatos enfrente de los niños, el niño aprendiendo que eso es un hogar, andar discutiendo, andar viendo que quién impone, que yo mando, que yo aquí, que yo no, hermano. Es Cristo, es servicio, es humillarme, es aprender a ser humilde, es reflejar en Cristo. Pastor, pero es que usted no tiene una esposa como la mía. ¿Y usted cree que mi esposa no es pecadora? Pastor, es que usted no tiene un esposo como el mío. ¿Y usted cree que todos los esposos que están acá no son pecadores? ¿Usted cree que los esposos de acá no son egoístas?
que cuando le toca ir a servir a la esposa, a los hijos, pero ese es el tiempo de él, ¿verdad? Y nadie puede tocar mi tiempo porque es mi tiempo. Y hasta le pone, es mi tiempo de oración. Mentiras. Ahí es donde se aplica el Evangelio. Ahí es donde todas esas verdades de las Escrituras se tienen que practicar, hermano. Porque si yo estoy agradecido con Dios, si estoy diciéndole, Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo en mi vida, gracias por restaurarme y todo, ayúdame, Señor, a poder modelar el carácter bíblico de un discípulo tuyo a mi familia. Aplicar el Evangelio. Eso es lo que nos hace falta, hermano, en nuestras vidas. Por eso es que Pablo aquí en Colosenses hace el énfasis que desde el primer día que ellos recibieron ese mensaje del Evangelio, desde ese día el Evangelio ha estado dando frutos y ha estado creciendo y ha estado creciendo y ha estado transformando el corazón de ellos. Y eso nos manda a nosotros también a que debemos de crecer en el conocimiento de Cristo. Pero al lado de ese conocimiento de Cristo debemos de aprender y de seguir andando en los caminos de Él. Mire, y eso es algo que lo ve usted en Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Agradándole en todo y creciendo en todo. Amado hermano, debemos de estar agradecidos con Dios. La primera razón es que porque por gracia y por misericordia nosotros le podemos llamar nuestro Padre y le podemos llamar nuestro Señor Jesucristo a nuestro Salvador. Y es porque nos ha hecho nacer de nuevo. Razón número 2, porque nos ha dado la fe, el amor y la esperanza para continuar en esta vida. Razón número 3, nos ha encomendado la tarea de proclamar el mensaje del Evangelio y ese mismo mensaje nos viene transformando día con día. Y por eso, y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, debemos demostrarnos agradecidos y mantenernos fieles a su llamado. Como dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de venir aquí y aprender un poco más acerca de las Escrituras. Señor, en este día, en lugar de estar decretando cosas, Señor, debemos de aprender a ser agradecidos contigo. Es curioso cómo a lo largo del estudio de esta carta podemos ver lo agradecido que estaba Pablo por la obra que tú estabas haciendo en la vida de los colosenses. Y es por eso, Señor, que en esta tarde te agradecemos por lo bueno y por lo maravilloso que tú eres, Señor. Ayúdanos a aprender más de ti y a conocer más de ti a la luz de las Escrituras. Gracias, Señor. Por eso te cantamos y te alabamos en esta noche, Señor. Él me sostendrá en la tentación, yo sé
sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Gloria al Señor por su palabra, amados. Le voy a invitar a que nos pongamos en pie y vamos a recoger nuestras ofrendas. Es la última ofrenda del año, así es de que vamos a ponerla en manos del Señor. Dios y buen Padre, gracias por tu palabra que ha sido predicada. Ponemos en tus manos, Señor, ese deseo que tenemos de poder confiar en ella y de poder, Señor, ser transformados a la luz de tu palabra. Ayúdanos en este nuevo año a vivir cada día más aferrados a ella, para cuando vengan las tormentas, las necesidades, los problemas, podamos encontrar en ti refugio. Que esta ofrenda, Señor, pueda servir para que tu iglesia pueda seguir funcionando como lo ha hecho hasta el día de hoy, para que pueda ayudar al necesitado, para que pueda ayudar al enfermo. En la parte material, aunque sabemos, Señor, que eres tú quien sostiene en el área espiritual. A ti, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Bien, hermanos,